Y este conteo regresivo comienza ahora. Te aseguro que el número 1 lo has visto en fotos. Sofía, la capital de Bulgaria, es una de las ciudades más antiguas de Europa. Fundada hace más de 7000 años, esta ciudad ha sido testigo de la historia de Europa desde los tracios, pasando por el Imperio Romano, el Bizantino y el dominio otomano. A lo largo de los siglos, ha resistido guerras, terremotos y hasta dictaduras. Y a pesar de todo eso, sigue en pie. Ahora déjenme decirles algo con total honestidad. Bulgaria no fue un país que nos trató bien. Tuvimos muchas malas experiencias y para esto hice un video que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Pero si aún así decides ir o ya tenías planes para visitar Sofía en Bulgaria, aquí hay 10 lugares que debes visitar. De número 10 tenemos el Mall de Sofía, un centro comercial moderno y céntrico donde puedes relajarte un rato, ir al cine o comer algo después de tanto caminar. Desde su terraza hay incluso vistas hacia la catedral, perfecto para cerrar un día de turismo. De número 9 tenemos el Boulevard Vitocha, la avenida más animada de Sofía, llena de tiendas, cafés, bares y restaurantes. Lleva el nombre del monte Vitocha, visible desde la ciudad. En tiempos comunistas, esta calle era mucho más gris. Hoy es un símbolo del renacer urbano de la capital. Ahora, algo que sí nos sorprendió de Sofía es que siempre sus calles estaban totalmente vacías, hasta que descubrimos el Boulevard Vitocha. De número 8 tenemos el Puente Lion. Construido a finales del siglo XIX, sus 4 leones de bronce representan el valor del pueblo búlgaro. Este puente marcaba la entrada norte a la ciudad. Hoy es un ícono fotográfico. Ahora, mi recomendación es que cuando lleguen a ese puente vayan a lo que fueron. Paseen por ahí, tomen una foto, pero pendiente porque en esa área, justamente en esa área alrededor del puente, hay mucha gente mala conducta y hay muchos pickpockets o los populares carteristas que están esperando cazar a los turistas. De número 7 tenemos la Universidad de Sofía. Fundada en 1888, es la universidad más antigua del país. Muchos líderes intelectuales y políticos de Bulgaria estudiaron aquí. Su arquitectura neorrenacentista la hace destacar en pleno centro de la ciudad. La universidad la agregué en esta lista porque de verdad que su arquitectura desde fuera se ve impresionante. Nosotros íbamos caminando y luego algo captó nuestra atención y nos acercamos. Comenzamos a leer y descubrimos que era la Universidad de Sofía. Y de número 6 tenemos el Palacio Nacional de Cultura. Construido en 1981 durante el régimen comunista, es el centro cultural más grande del sudeste europeo. Se celebran ferias, conciertos, congresos y mucho más. Y justo frente a este edificio verás algo histórico, un trozo original del muro de Berlín, como símbolo del fin de la división entre este y oeste. Ahora, algo que sí me impresionó bastante y me erizó la piel fue estar frente a fragmentos del muro de Berlín. Cuántas historias macabras. Haber puesto la mano allí me transportó en la historia. Abriendo un paréntesis, a lo mejor esto también te sorprenderá como lo hizo conmigo. Todos sus edificios en Sofía vienen de construcciones comunistas, entonces presten mucha atención cuando vayan caminando por sus calles para que vean todos los edificios uniformes. Para los amantes de la historia, de número 5 tenemos el Museo de Sofía. Ubicado en un antiguo baño termal otomano, este museo cuenta la historia de la ciudad desde sus inicios hasta la era moderna. Lo curioso es que frente al museo aún brotan manantiales de agua termal y la gente local va con botellas a llenar agua caliente. Ahora, cuando vayas a entrar a este museo, en la entrada averigua todos los precios antes de pagar. Porque a nosotros lo que nos hicieron es que cuando estábamos allí y pagamos la entrada, luego nos dijeron que era extra para tomar fotos. Y luego estando dentro nos dijeron que no había aire acondicionado. Entonces les recomiendo que pregunten todas estas series de cosas, lean bien y luego paguen su entrada y entren.
De número 4 tenemos la iglesia de Sveti Georgi, la iglesia más antigua de Sofía. Construida por los romanos en el siglo XIV, está escondida entre edificios comunistas. Lo impresionante está dentro. Sus frescos medievales sobrevivieron siglos de guerra y hasta el dominio otomano, cuando fue convertida en mezquita. De número 3 tenemos una estatua impresionante. La estatua de Santa Sofía. Instalada en el año 2000, esta estatua reemplazó una antigua figura de Lenin. Representa sabiduría, poder y protección. Fue algo polémico por mezclar elementos cristianos y paganos, pero se convirtió rápidamente en un símbolo moderno de la ciudad. En lo personal, esta estatua me impactó muchísimo y sabía que me recordaba algo, pero no encontraba qué. ¿Ustedes se acuerdan la película El hombre de la máscara de hierro, interpretada por Leonardo DiCaprio? Bueno, aquí les voy a dejar más o menos las imágenes para que se hagan una idea y qué era lo que yo estaba tratando de recordar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Sí tienen un parecido o es pura coincidencia? De número 2 tenemos la iglesia de Santa Sofía. Del siglo XVI, es una de las iglesias bizantinas más importantes de Europa del Este. Fue tan influyente que la ciudad terminó adoptando su nombre, Sofía. Ha sido templo cristiano, mezquita otomana y ahora es un museo. Frente a ella se encuentra el monumento más importante del país. Y ahora vamos con la joya de la corona. De número 1 tenemos la Catedral de San Alejandro Nevsky o San Alexander Cathedral, el corazón de Sofía. Esta catedral ortodoxa fue construida en inicios del siglo XX en honor a los soldados rusos que ayudaron a liberar Bulgaria del Imperio Otomano. Su cúpula dorada se puede ver desde muchos puntos de la ciudad. Y su interior está lleno de iconos, mármol y murales que te dejan sin aliento. Sin duda, el lugar más emblemático de Sofía y el más impactante. Ahora recuerda que debes estar en ese lugar y tomarte una foto para decir que estuviste en Sofía. Las fotos quedan impresionantes. Amigos, y hasta aquí ha llegado este video, gracias por quedarse hasta el final. No olvides activar la campanita, darle like, comentar y todos los cariñitos que le puedas dar para así seguir creciendo y seguir creando contenidos como este. Nos vemos en un próximo video, en un próximo destino. Chao, chao.